Buenas noches, queridos compañeros y docente Marlene. Mi nombre es Lorena Eliana Garzón Páez, del grupo número 5 del programa de Ciencia de la Información, Documentación, Archivista y Bibliotecología. En esta ocasión estoy realizando la actividad correspondiente a la unidad número 2 del programa de la materia, de recuperación de la información. ¿Qué es la información? La información es un conjunto de datos o códigos agrupados, clasificados y ordenados con el fin de transmitir cierto conocimiento, implementar, aportar al conocimiento, crear hipótesis, crear conclusiones, eh, con el fin pues de aportar un granito de arena al conocimiento. Cabe resaltar que no toda la información es conocimiento, y esto debido a que no toda la información es fidedigna. No toda la información proviene de fuentes fieles, de fuentes verídicas que nos permitan corroborar la información de lo que estamos expresando. Que hay que estar muy pilas, muy pendiente con el tema para saber si la información está bien y es verídica. Puede ayudarnos a aumentar ciertos grados en nuestro conocimiento. Hay que tener en cuenta las características. La primera característica de la información es la exactitud. La exactitud es el reflejo de los elementos del cual estamos haciendo referencia. O sea, es cuando lo que queremos saber, de la información, del conocimiento que vamos a adquirir, tenemos pues los elementos. Los elementos los tenemos claros y decimos sí, eso puede ser. Otra característica es la objetividad, y son los criterios establecidos que permitan la interpretación de diversas fuentes. ¿Qué quiere decir esto y a qué hace referencia? Que en la fuente que consultemos la información tiene que ser la misma, y la persona que la reciba, el receptor, tiene que tomar como la misma conclusión, como adquirir el mismo conocimiento y las mismas hipótesis que otra persona, que diversas personas o diversas fuentes, ¿no? Otra característica muy importante es que sea válida, que tenga validez, que permita medir la forma precisa en su concepto y en sus criterios. Otra de las características muy importantes es la continuidad. La continuidad se genera de forma permanente y refleja su proceso de actualización. Así como día a día vamos viendo cómo la tecnología va en pro de sus avances, de su actualización, cada vez es mejor, cada vez más satisface las necesidades de la sociedad. Asimismo pasa con la información. Pues obviamente las tecnologías es un conjunto de información más sistemáticos, más sistematizados, con más uso de medios tecnológicos. Pero a lo que yo hago referencia es que la información también va aumentando, y cada día tenemos más certeza de lo que del conocimiento que deseamos adquirir, por decirlo de una manera. Otra característica muy importante es que esté completa la información. Siempre debe estar completa para que nosotros podamos tener el concepto claro, la información clara, podamos expresarnos bien de lo que queremos hablar, de lo que queremos manifestar. Pero es importante tener en cuenta que los datos y sus variables estén establecidos para cumplir su fin. Otra es que la información debe ser oportuna, debe generarse a la par con los mismos acontecimientos. Quiere decir que a medida que va avanzando nuestros tiempos, los años, la información debe irse actualizando de la misma forma. A medida que va avanzando el tiempo también va aumentando la información. La información debe ser comparable, y esta es una de las características muy importantes. Debemos tener datos similares y que podamos obviamente confrontarlos. Vamos a hablar un poco de lo que es la recuperación de la información. Personalmente
toda mi vida he trabajado, bueno, desde que me gradué he trabajado en archivo, en bibliotecas, trabajando como en la parte operativa. Para mí, antes de decir el concepto de recuperación de la información, para mí la recuperación de la información se ha convertido en una prioridad en las entidades, en los colegios, en las escuelas, en las casas, ya que hacen parte como de la memoria y el patrimonio de nuestros acontecimientos, de nuestra vida. La información siempre debemos tenerla a la mano, y para ello se crearon ciertas características o procesos que nos permiten que la información siempre la tengamos a la mano. Una de esas y las más importantes es la organización y la clasificación de la información, ya que siempre la vamos a tener en el lugar donde la encontremos, donde la hayamos puesto, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que hay información que es muy antigua, o que no es que sea muy antigua, sino que se nos perdió. Entonces, pues podemos establecer ciertos parámetros, ciertos medios, ciertos como humanos amigas que nos ayuden a hacer la búsqueda de esta información y posteriormente a recuperarla. Esto va de la mano mucho con la informática y también con lo que nosotros estudiamos, que es ciencias de la información. Voy a leer un poco. La recuperación de la información surgió en respuesta a una necesidad que se venía manifestando cada vez con más fuerza en la sociedad. Pero para poder hacer más énfasis en la recuperación de la información, son actividades y técnicas de almacenamiento, conservación y análisis para recuperar de manera optimizada y para dar respuesta a las solicitudes de los usuarios, atendiendo siempre a sus necesidades. La recuperación de la información trabaja de la mano con otras disciplinas como la informática y las ciencias de la información. La informática, como todos sabemos, es el medio electrónico que nos permite tener a la mano la información, bien acompañada de metadatos, de datos, de códigos, de signaturas que van agrupadas detrás de la información para que en dado caso podamos acceder a la información, así nosotros por X o Y motivo la hayamos extraviado o la hayamos perdido. Y las ciencias de la información, como sabemos, es un conjunto de procesos y procedimientos que nos ayudan a optimizar el tema de la documentación, de la información en las entidades, en las casas, etc. Las ciencias de la información, en cuanto a la recuperación de la información, valga la redundancia en la última palabra, va acompañada de red y almacenamiento de la información y de lenguajes que nos permiten, ciencias o disciplinas que nos permiten hacer uso, nos apoyan en la búsqueda de la información, como lo venía diciendo. Estas pueden ser la psicología y la lingüística, que van muy a la par, y pues permiten el desarrollo de este proceso. Ahora quiero pues hablar un poquito de la historia de la recuperación de la información. Hace muchísimos años un belga llamado Paul Outlet creó un artículo llamado El Tratado de la Documentación y enunció bases que dominaron como ciencias integradas. O sea, ¿qué hizo este señor? Este pilo lo que hizo fue que dijo, estas necesidades de la sociedad no las podemos seguir llamando como funciones, porque no son funcionales, esto ya hace parte de una ciencia integrada que la sociedad necesita. Después, otro personaje fundamental, que es el señor Vannevar Bush, proponía activamente la creación de sistemas de organización. Luego, este mismo señor fue considerado como el precursor de las principales ideas de agrupar el conocimiento y el pensamiento humano para facilitar más adelante la recuperación de la información y además demostrar el valor agregado de documentar las investigaciones científicas. Pues de pronto en esa época no era tan hit el tema de las empresas como hoy en día, de las entidades, pero entonces sí era muy importante como el tema científico, pues hasta ahora estábamos avanzando, estábamos implementando en nuestra historia. Entonces lo que el Señor hizo fue decir, venga, estamos haciendo algo tan importante, ¿por qué no de verdad lo documentamos? Eso tiene que quedar en la historia y la gente tiene derecho a conocer cómo fue todo. Entonces este señor
hizo sus investigaciones, documentó las investigaciones científicas y pues quedaron documentadas. En 1968 el señor Borco reunió todas las ideas que día a día venían actualizándose y las denominó finalmente ciencias de la información. Adicional pues a todo el tema del crecimiento, pues no solamente ahorita podemos ver y desde hace 1400, ¿no? Esta historia, el tema de la ciencia de la información viene desde hace muchos años. Podemos verlo en los archivos nomás de Mesopotamia, en los archivos de los egipcios, que no, pues obviamente no usaban nuestros medios como el papel, sino usaban las criptas o las tablas se me fue la paloma, de como de cemento, como de tierra, donde escribían, donde mostraban sus historias, donde dejaban plasmado, no sé, sus creencias, sus estos, y eso fue quedando en la historia. De por sí hoy en día encontramos archivos de las tribus, de donde no había papel, pero sí existía. Eso fue algo de la información que de esa época se pudo recuperar y tenemos una evidencia de su existencia. Por eso es que es importante la recuperación de la información, y es que hoy en día es uno de los, como lo mencionaba anteriormente, de las prioridades que tenemos todos los seres humanos, pero sobre todo los profesionales en ciencias de la información, porque es una de las necesidades, valga la redundancia, o es una de las características que nosotros queremos destacarnos en recuperar la información y atender a las necesidades de nuestros usuarios, que es como día a día lo que viene aconteciendo. Yo me despido, les agradezco mucho por su atención y espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Mil gracias.